Listo, aquí aparece, como me enseñó Sofía, crear vínculo y copiar vínculo. Y aquí se lo voy a mandar por el chat, ¿sí? Miren a ver. Claro que esto no lo leería, se enlace a los que lleguen después, ¿cierto? No lo podrían leer, hay que mandarlo nuevamente y lo recuerdan para los otros que vayan apareciendo, entonces puedan disponer también del enlace. Listo. Intenten a ver si funciona. Bueno, entonces, ahí estamos, ¿cierto? Entonces es la clase número 5. La primera diapositiva trata sobre el problema inverso. Hasta ahora, pues, si conocemos la posición de una partícula en el tiempo, podríamos Profe, perdón, si está hablando no se escucha. luego llevándolo al límite del tiempo, el intervalo temporal, tendríamos derivadas para hallar cantidades instantáneas de velocidad y aceleración. Pero también es importante el problema inverso, ¿cierto? Que es cuando eso lo vamos a entender con la dinámica, ¿cierto? A partir de la dinámica nos va a decir la aceleración conocida a las fuerzas, la aceleración instantánea de una partícula, ¿sí? Entonces eso requiere saber, a partir de la aceleración, conocer la velocidad y la posición en cualquier instante de tiempo. Entonces, eso lo entendemos como un problema inverso, ¿cierto? Y eso se le conoce en matemáticas como un proceso de integración, ¿cierto? Consiste en, matemáticamente hablando, pues, como hallar una función primitiva o antiderivada de una función, ¿cierto? Están viendo cálculo, pues esto lo han escuchado sus profesores de matemáticas de manera, pues, obviamente muy precisa, pero aquí tocaría así muy por encima. Entonces, este proceso de integración o problema inverso de la cinemática, se quiere saber entonces la función primitiva de una función. En este caso, la función primitiva de la aceleración, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes tienen una función de un ejemplo, que es un proceso de integración inverso, ¿cierto? Un ejemplito. Si usted tiene una función f, voy a llamarla f mayúscula, de x, igual a x a la n más 1 sobre n más 1, donde n puede ser un real, ¿cierto? Entero real. Sabemos que derivando esta función, ¿sí?, de x por respecto a x, es, como saben, x a la n. Si yo llamo esto la función f de x, ¿cierto?
Entonces estoy diciendo que f de x, una definición, es la función primitiva o antiderivada, ¿cierto? Primitiva o función antiderivada de f de x, ¿cierto? Así pues, dicho de una manera muy burda, ¿cierto? Es algo así. Y es precisamente un proceso inverso, ¿cierto? Cuando da esta función f minúscula, que cuál es la función f mayúscula. Entonces, eso se conoce como un proceso, tiene que ver con proceso de integración. Y a mí le puede decir que esto está indeterminado, indefinido por una constante, ¿cierto? Da igual si tengo esta función f mayúscula, esta que tengo acá, más una constante, me da la misma función, ¿cierto? F, como saben ustedes, ¿cierto? Daría una constante de cero. Entonces, ahí viene entonces el concepto de integral indefinida, ¿cierto? Determinada por una constante. Entonces, a esta cosa se le llama, podemos denotarlo así, f de x, bueno, o f de x, ¿cierto? Es una notación, ¿cierto? Es esta cosa, como una s estirada de una función de x, ¿cierto? También es una notación para decir que f es la antiderivada de f, una notación, ¿cierto? Así lo representamos con ese símbolo de integración. Entonces esta partecita acá, en esta que se le llama el integrando, ¿cierto? Esta es la integral, el símbolo de integral, ¿sí? Y es lo que necesitamos entonces ahora entender. Entonces a partir ahora de la aceleración, ahora ya no tenemos una función escalar, sino una función vectorial, pero eso sería hacerlo entonces esto mismo, una función vectorial, hacerlo componente a componente, ¿cierto? Entonces ahora, suponga que conocemos la aceleración en función del tiempo, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo que A, ¿sí? Como función del tiempo, pues ahí no le voy a, muchas veces no le pongo el argumento, pero se entiende que es esto, ¿cierto? Diría como escribirlo con más detalle, ¿cierto? Pero no, muchas veces me voy a ahorrar este argumento, el tiempo, en las cantidades físicas, ¿sí? Entonces queda así. Como sabemos, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Y como sabemos, esto corresponde a tres ecuaciones, ¿cierto? Son tres ecuaciones escalares, una para cada componente. Si estamos en sistema cartesiano, a x, a y y a z. Entonces esto corresponde a tres ecuaciones. Entonces me voy a limitar a mirar, a hacer la integración de una sola componente, derivada de la componente x de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la componente x de la aceleración, etcétera, para no escribir las otras, ¿sí? Bueno, y así lo que vamos a hacer entonces para x es lo mismo sería para y y z, ¿sí? Entonces estamos diciendo que con este concepto de función primitiva, ¿cierto? Estamos diciendo que la velocidad, así por lo menos formalmente, la velocidad, la componente x de la velocidad viene a ser la integral, así se lee esto, de la aceleración, ¿cierto? Como la función inversa, la antiderivada. Entonces la velocidad es la antiderivada de la aceleración. Matemáticamente hablando, la velocidad es la antiderivada de la aceleración, ¿cierto?
Y pues, lo que nos interesa a nosotros es la velocidad en un instante de tiempo a partir del conocimiento de la velocidad en otro instante de tiempo, consideramos como el tiempo inicial. Entonces nos lleva a hablar de una proceso de integración definido, o sea, o integral definida. Ahí está una integral indefinida. No aparece entonces lo que llaman los límites de la integral. ¿Sí? Generalmente conocemos, pues siempre en física, la velocidad en un tiempo inicial, o la posición, ¿cierto? Entonces, si conocemos la velocidad v en un tiempo t igual a t sub 0, podría ser 0, ¿cierto? Y a esto lo llamamos v sub 0, ¿cierto? Y también, pues, lo mismo para la posición. También podemos decir lo mismo, la posición en un tiempo inicial. Entonces, muchas veces vamos a trabajar con t sub 0 igual a 0, ¿cierto? Eso sería r sub 0. Es la notación para nosotros, entonces v sub 0, r 0, ¿cierto? La velocidad y la posición en un tiempo inicial, un tiempo t sub 0. Esto se llama entonces las condiciones iniciales del problema de cinemática. Las condiciones iniciales, ¿cierto? Condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, en el lenguaje entonces de la integral, esto va a corresponder entonces va a corresponder a una integral definida, ¿cierto? Entonces, tendríamos que decir en esta ecuación que tengo acá, en la ecuación 1, estoy contando de una manera pues muy sencilla, no como los matemáticos, hay que ir rápido con esto, que aquí nos quedaríamos entonces mucho tiempo, ¿cierto? Para hacer las cosas con todo el rigor de la matemática, ¿sí? Como contado de una manera muy, más bien intuitiva, ¿cierto? Entonces, esta ecuación 1 es como decir, me voy a considerar las condiciones iniciales Bx, o sea, en un tiempo, en un tiempo t0, ¿cierto? Que sería entonces b0, abajo. Y el límite superior sería en un tiempo t cualquiera, b, que lo, ¿sí? Arriba es b en t, y esto es una línea vertical. Ya que tengo una línea, una integral, y le pongo los mismos límites a la integral, pero un b0 corresponde al tiempo t0, y b es el tiempo t. Y que estoy integrando es la componente x de la aceleración de t. O sea, en los límites de la integral va la variable de la integración, que es el tiempo, esta t, que aquí debería leer. Entonces, los valores que puede tomar esta t, entre este caso t0 inicial y un t cualquiera, ¿cierto? Esto sería entonces lo que tendríamos para esta integral definida si tuviéramos entonces un problema con condiciones iniciales, que es el caso pues en cinemática, en dinámica en general, ¿cierto? Y esto que tengo a la izquierda no es más que la velocidad x en el tiempo t menos, así se lee, menos b0. Esto es, esto es lo que significa esta notación, bx, una rayita así vertical, b0, b. Tómalo como una definición. Esto no es más que la notación. Esto que tengo acá es la notación para este cambio de la velocidad en el tiempo, correspondiente a la velocidad inicial v sub 0, o cualquier otro instante de velocidad. Es un cambio de la velocidad. Así se lee el lado izquierdo. ¿Sí? Bueno, entonces queda
simplemente que este cambio en la velocidad es esta integral definida de la aceleración con respecto al tiempo. Y así para cualquier otra componente, para las demás componentes. Bueno, aquí tendría que poner este V0 porque podría pensarse en la velocidad total, sino la componente, si estaba bien, 0, pero X, ¿cierto? La componente X de la velocidad versus 0. Ponerle aquí también la X, ¿cierto? Igual acá, bueno, aquí lo podemos dejar así para ver, pero entonces aquí tomaría la componente en esta parte. Listo. Bueno, había que hablar muchas cosas de esto. Esto va a una interpretación geométrica de la integral definida, que es verla, representarla como una suma de Riemann. Entenderíamos mejor eso, ¿cierto? Pero ahí me extenderíamos demasiado. No hay tiempo, pues, como para. Pero así nomás contadito, muy por encima, que hay matemáticos compañeros que les pueden explicar esto en otro momento, ¿cierto? Esto está diciendo, a ver, si esta gráfica representa la aceleración, en particular la componente X con respecto al tiempo, y conocemos la función, ¿cierto? De ella, una función continua. Realmente, entonces, para que esto tenga sentido, tendría que ser A una función continua del tiempo, ¿cierto? O por lo menos puede haber discontinuidades a saltos finitos, en saltos finitos, puede presentar también discontinuidades en saltos finitos, en ciertos puntos, pues, en un intervalo, ¿cierto? También podría tener sentido esta integral en unos casos, ¿cierto? Una condición entonces para que esto exista, ¿cierto? Para que podamos hablar de una integral definida de una función, tiene que ser continua. Bueno, entonces, acá estamos diciendo que el tiempo es un t sub 0, ¿cierto? Que fijamos como un tiempo inicial. Y acá, pues, cualquier otro tiempo que queramos nosotros, bueno, pongamos en otra parte, un tiempo acá, de cualquiera, ¿cierto? Y realmente esta integral va a corresponder al área bajo esa curva. Esto es la integral, ¿cierto? Y el área de esa área, el área bajo esa curva, va a ser en este caso, como aquí estamos hablando de aceleración y el tiempo, va a corresponder al cambio de velocidad. Esta área tiene la magnitud igual a Bx menos B0x. Es el área, tiene dimensiones de velocidad. Hablamos de área entre comillas, ¿cierto? Tiene dimensiones de velocidad. Pues precisamente entonces esta área ahí bajo esta curva de aceleración, lo que está aquí en rojito, tiene esta dimensión, este tamaño, Bx menos B0x. Bueno, listo. Uno puede aproximar esto por esta curva, tomando rectángulos pequeños, acercando y tomando el límite del ancho de esos rectángulos, y lo que define entonces una famosa suma de Riemann, corresponde a una sumatoria sobre estos intervalos que puede uno definir acá entre t y t0, ¿cierto? Podemos definir un intervalo, por ejemplo, temporal, diciendo que podemos tomar intervalos iguales, como podrían ser en general distintos, pero el caso más sencillo es decir, es dividir entonces, hacer una partición, mejor dicho, de este intervalo t0t de esta manera, una partición regular, divididos por un número n, donde n es algún entero, positivo, ¿cierto? 2, 3, 5, 10, 100, tan grande como queramos, ¿cierto? Entonces, esto así, esta integral lo puedo, como la interpretación geométrica, ven ustedes en cálculo, corresponde a una suma. Entonces, esto realmente es el resultado de esa integral definida,
es una sumatoria, ¿cierto? Sobre esos intervalos que va de 1 a n. O sea, yo hice acá, mire que está en n, tomo n, hago una partición, ¿cierto? Donde cada uno de estos pedacitos vale delta de t, ¿cierto? Entonces defino ahí, tengo como un rectángulo, ¿cierto? Tomo acá. Eso que tengo acá, un rectángulo, tomo unos rectángulos y yo puedo entonces calcular el área de ese rectángulo, es decir, tomado desde este extremo de arriba, como quieran tomarlo, si lo tomo por debajo así, sería esto. No sé si alcanzan a ver bien ahí. Bueno, entonces yo puedo calcular entonces como una aceleración, por ejemplo acá, en este punto, ¿cierto? Una aceleración promedio, o la aceleración en alguno de esos intervalos, en cada uno de esos intervalos, yo puedo llamar esto el iésimo, ¿cierto? AXI. Entonces aquí es la aceleración X, Y, ¿cierto? Por el delta de t. Y aquí sería el X1, aquí sería el intervalo 1, este es el que estoy dibujando acá. Mire esto. Esto tiene una altura, digamos, este sería el AX1 y así para los otros, entonces, vean. Entonces, ¿qué área tiene este rectángulo que tengo aquí en azul primero? Que sería AX1 por delta de t, ¿cierto? Hasta recorrer el último intervalo acá, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, pues voy a hacer realmente n-1 acá el límite si lo hacemos con precisión, ¿cierto? Si empezamos a contar desde acá, n o n-1, eso no va a importar cuando ya tuvimos un número muy grande, no hay diferencia entre n y n-1. Entonces, realmente esta integral va a corresponder al límite, esta integral va a corresponder realmente al límite cuando n tiende a infinito. Y esto se conoce como una suma de Riemann, ¿cierto? Acá es una suma de Riemann. ¿Cierto? Bueno, pues sí he contado muy por encima en el tiempo. Entonces, si la interpretación geométrica podemos entender como ejemplos, casos sencillos, una, una aceleración constante, ¿cierto? Un ejemplo, un primer ejemplo. Profe, perdón, hay una pregunta en el chat que dice que por qué n-1. Y yo también le iba a preguntar si puede repetir ahí, digamos, en delta de t, n a qué hace referencia. Ah, sí, no, digamos, yo quiero decir esto. Estoy haciendo una partición a ver, en este intervalo. Voy a coger este es 0. Ponerlo aquí aparte porque no, allá el dibujo está muy pesado ya, mira. Y esto es t. Pues, este es el eje temporal, ¿sí? Este es el tiempo. Sí, por acá está el origen, pues T0 podría ser el origen, pero bueno, podríamos que este sea 0, T0, y este un tiempo T cualquiera, ¿sí? Que esa es una partición, y una partición regular, intervalos de igual tamaño, entonces como, mira acá, 2, 3, 4. Ahí hice una partición 5, de 5 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, este sería T1, T2, T3, T4, y este último es T es igual a T5. O sea, estoy diciendo en este caso, para este ejemplo concreto, que n vale 5, ¿sí? N es un número entero positivo, n vale 5. Hice una partición así. Entonces, el ancho del intervalo temporal va a ser t, que es t5, menos t0, que es, bueno, yo empecé a contar desde acá, pude haber empezado a contar también desde cero, es como uno empieza a contar, depende de eso, como quiera o no. Esto sería sobre 5. Ese es el tamaño de ese intervalo temporal, todos son iguales. Esto es delta de t, cualquiera de ellos, ¿cierto? Delta de t, ¿sí? Entonces, con esta partición, usted va a tomar
el valor de la aceleración, digamos, voy a ponerlo en un punto en cada uno de estos intervalos, o puede tomar la aceleración en los extremos de ese intervalo. Extremo izquierdo o extremo de la derecha, ya es como quiera, uno define puede hacer los dos. Entonces, si tomo el extremo de la izquierda, como dice acá en el dibujito, no sé si alcanzan a ver, ¿cierto? Estoy haciendo esto y voy a ponerlo por acá arriba. Esta es la curva de aceleración. Y estoy tomando los intervalos así, ¿no? Que continúa así. Estoy tomando el intervalo así. O sea, exagerar un poco más el dibujo, ¿verdad? ¿Cierto? Luego acá, ¿sí? Y este sería el otro intervalo. Este sería el otro, el otro. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Mira cómo está quedando de feo. Entonces sería este otro, este otro, este otro y este otro. Estoy tomando la aceleración acá, digamos. Entonces el primer punto sería AX en el tiempo T0. Y eso lo llamo, si quieren, 1, el intervalo 1, ¿cierto? El intervalo 1. Este punto de acá sería AX2. Este punto de acá, porque este es la aceleración X, ¿cierto? Entonces el valor de la aceleración en este punto sería AX2, en este punto AX3, y así, X4 y X5. Entonces si multiplicamos AX1 por delta de T, que es esto, me da esta área. Y así para nosotros, lo que está diciendo la suma. Pero miren que la suma llega hasta, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ahí sí, no, me tiene, aquí no, aquí sería n-1 si empezara desde igual a 0. Sí, aquí me equivoqué. Aquí es n. Estaba pensando en que este primero es x0, no, este primero lo llamé 1, el intervalo 1, ¿sí? Aunque esto sea el t0, no importa, ¿cierto? Y este es el t, ¿sí? Aquí empieza a contar el t, este es el t1, como mostré ahora, ¿cierto? Y este último es el t5. Entonces, el primer intervalo sería este, el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3, 4 y 5, o las áreas, como quieras llamar. Estos son los rectángulos 1, rectángulo 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Entonces, mire que esta sumatoria es eso, esta suma de Riemann es esto, estas áreas de estos rectángulos, según esta partición que hice acá, para n igual a 5, ¿cierto? Y miren lo que sobra, y el área bajo la curva, cuando lo calculo con esa partición de 5 nomás, miren lo que sobra, miren lo que me estoy perdiendo esta área, esta área, etc. Entonces, pero es aproximado, por eso digo acá el símbolo aproximado. ¿Dónde va a ser igual? Exactamente igual cuando tomo el límite. Miren que cada vez más se acerca el área bajo la curva cuando estos intervalos temporales son cada vez de ancho más pequeño. Y precisamente cuando n es muy grande, ¿cierto? El delta de t se va a cero, ¿cierto? Cuando n es muy grande, esta cosa, esto se va a cero. O sea, cuando tomo intervalos rectángulos de ancho infinitesimal. Y eso es lo que define entonces la integral con respecto a la suma de Riemann, ¿cierto? Eso lo van a ver ustedes, lo están viendo o lo van a ver muy pronto. Listo. Entonces un primer ejemplo sería aceleración constante. No me puedo quedar más tiempo ahí, Sofía, porque se nos va, ¿sí? Sí, profe, gracias. Entonces, un primer ejemplo es una partícula, lo mejor con ejemplos en física. Una partícula se mueve con aceleración constante.
Ahí sí alcanzan a leer bien. ¿Cómo está la letra? ¿La entienden? Entonces, la aceleración, pues, en el espacio, pues, ponerlo general sería AX y en coordenadas cartesianas, AX, AY, AZ. ¿Listo? O sea, estas cantidades son constantes, AX, AY, AZ. Voy a llamarla X0, AY0, AZ0. Pues ya, estamos diciendo que es constante. Eso está en metros por segundo al cuadrado, son las unidades de aceleración en el sistema internacional. Y podemos decir, tomemos, para simplificar, tomemos el tiempo inicial de 0 igual a 0, sin pérdida de generalidad, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la integral? ¿Cierto? Nos preguntamos por la integral de esta aceleración constante entre 0, que es t0, y un tiempo cualquiera t. Ya vemos que esto corresponde a la velocidad en t menos la velocidad en 0. Esa sería la forma más formal, completa, porque esto lo obtengo cuando miro cada componente, ¿cierto? Cada componente me la puedo llevar a esta expresión, a esta forma vectorial, simplemente porque ya sé que bx menos b0, b0x, ¿cierto? Es 0, la integral de 0 a t de ax. O sea, haría una ecuación así para cada componente de la aceleración, ¿cierto? Y así para las otras, by, 0y igual 0t de la componente y y la componente z menos b0z igual integral entre 0 y t de az. Estas tres ecuaciones las reúno en una sola ecuación, en esta ecuación que tengo acá a la izquierda, en esta ecuación vectorial, ¿cierto? Bueno, entonces, como estas a son constantes, ¿cierto? O sea, el área va a corresponder, pues visto así la interpretación geométrica, acabamos de ver de la integral definida, tomo una de las componentes, digamos, AX de la aceleración y el tiempo, ¿cierto? Entonces está diciendo que la aceleración t igual a 0, pues acá, tomamos acá en 0, pues sería esta la aceleración. Una línea horizontal indefinida, entonces yo quiero calcular entre cualquier tiempo, o sea, entre este instante de tiempo, digamos. Entonces esta área sería el área bajo esa curva, en este caso una línea horizontal, va a ser ese cambio de la velocidad bx menos b0, b0x, ¿cierto? Ese va a ser el área de este rectángulo, ¿cierto? Y el área, pues, de ese rectángulo, o sea, en otras palabras, la integral, ¿cierto? La integral entonces de bx menos bx0, que sería esa área, ¿cierto? B0x, y es la integral, ¿cierto? De ax de t, 0t, pero por ser constante, es el área de eso, y el área de eso es, pues, ax por el tiempo, por t menos 0, ¿cierto? T menos t sub 0, o sea, 0, ax por t. Entonces la integral se realiza muy fácil, porque esta cantidad, este integrando, se trata de una constante. La interpretación geométrica que acabamos de ver, la integral definida como una suma de Riemann, sería simplemente el área de un rectángulo en una gráfica de la aceleración versus el tiempo. Sería el área de este rectángulo. ¿Cuál es la altura? La aceleración. La altura de esta línea azul, la aceleración a x, el valor que tiene que es constante en todo instante de tiempo, multiplicado por el intervalo temporal, por la base, que es un intervalo temporal. O sea, en este caso es t menos 0, o sea, t. Esto está diciendo que para este tipo de movimiento
la componente x de la velocidad en cualquier instante de tiempo, la componente x de la velocidad en cualquier instante de tiempo es la velocidad inicial, la componente x de la velocidad inicial más la aceleración x por el tiempo. Entonces sería solo el caso, esta sería la formulita, digámoslo así, de la velocidad para un movimiento uniformemente acelerado, o sea, aceleración constante. Y así para las otras componentes, hacemos el mismo procedimiento. La componente y, pues sería la velocidad, la componente y, la velocidad inicial más la aceleración y por el tiempo, y la componente z, v0z, más la aceleración z por el tiempo, que lo recogemos en una sola ecuación diciendo en forma vectorial b vector es igual a b0 vector, es como uno también, o más a vector por t. Solo en el caso en que a sea una constante, ¿cierto? A constante. Solo en ese caso. ¿Sí? Pues aquí entonces necesitaríamos conocer además cuál es la velocidad inicial, ¿cierto? Se mueve con esta, aquí en el enunciado, una partícula se mueve con aceleración constante, y el tiempo y la velocidad inicial vale tanto, ¿cierto? Para hallar la velocidad en cualquier función del tiempo. Entonces podemos continuar el proceso de integración si nos preguntamos por la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo. Entonces sería continuar con este proceso inverso. De la aceleración pasamos a la velocidad, luego de la velocidad pasaríamos a la posición. Entonces, nuevamente, otra integración que habría que hacer si conocemos la velocidad, ¿cierto? Entonces, lo mismo que hicimos para la aceleración velocidad, aquí también tendríamos entonces que la derivada, como sabemos que la velocidad es la velocidad instantánea, la derivada del vector de posición con respecto al tiempo, entonces, nuevamente, si conocemos la velocidad, hacemos un proceso inverso, es decir, hallamos la vector de posición en un tiempo t menos en un tiempo, nuevamente un cambio, ¿cierto?, de la posición corresponde entonces a esta integral, ¿cierto?, a b de t. Y acá, pues, entre el tiempo inicial t0 y un tiempo t, una integral definida. Entonces decimos que el vector de posición viene a ser la antiderivada del vector velocidad, o que la posición es la antiderivada de la velocidad. ¿Listo? Lo mismo que hicimos para la velocidad y la aceleración. Exactamente lo mismo. Entonces, acá, nuevamente, esto se refiere a tres componentes, en particular componente x menos la posición x menos la posición inicial en x, es la integral definida entre t0 y t de la componente x de la velocidad. Y así para las demás componentes, ¿cierto? ¿Sí? O pongamos aquí un etcétera. Y la misma interpretación. Entonces ahora, la interpretación es que si tenemos una gráfica de la velocidad versus tiempo, ¿cierto? El área bajo la curva que representa la velocidad va a corresponder, digamos que este es entre este instante t0 y este t, va a corresponder al espacio recorrido en x, como un espacio al espacio, ¿cierto? Esta área entonces va a ser x menos x0, o un desplazamiento en x menos x0, ¿cierto? Va a ser el área entonces, o sea que el área bajo la curva en la gráfica de velocidad-tiempo corresponde a espacio.
o desplazamiento, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, sería hacer pues lo mismo que hicimos ahora, la suma de rimas para ver entonces la interpretación geométrica de esta integral definida. Entonces, sería repetir lo mismo que vimos ahora, matemáticamente pues hablando, cómo sería esta, esta integral que tenemos acá. Bueno, eh, continuando con este ejemplito, continuando con el ejemplito, eh, entonces ahí está mostrando que la gráfica, ¿cierto? La gráfica que tenemos ahí es el tiempo t0, si esta es la velocidad, ¿cierto? Voy a tomar la componente x y así para las demás. Estoy diciendo que en t igual a, como yo tomé el tiempo t0 acá, t0 tomé en el origen temporal 0 y t cualquier otro tiempo, ¿cierto? Entonces está diciendo que en t igual a 0, esta es la velocidad, v, la velocidad inicial, sería en este punto, v0x, este puntito que tengo ahí. Y luego, como pueden ver acá, estas ecuaciones en, este tablero, en el tablero anterior, ¿sí? Corresponde a una línea recta. Digamos que la aceleración es positiva, supongamos que, supongamos que la componente x de la aceleración es mayor que 0, pues sin pérdida de generalidad, entonces tenemos que esto corresponde a una línea recta. La gráfica de la velocidad con respecto al tiempo para un movimiento con aceleración constante, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esta área corresponde a x, como vimos, x menos x0, y es el área de un trapecio, ¿cierto? Y eso es el área de un trapecio, x menos x0, ¿cierto? Según la interpretación que tenemos para la integral definida, ese sería el área de este trapecio, el área abajo de la curva, en este caso una línea recta, ¿sí? Y sabemos que la semisuma de las bases, ¿cuál es el área del trapecio? La semisuma de las bases por la altura, un trapecio que está girado a 90 grados, ¿cierto? Y la base menor, mire la base menor y la base mayor, ¿cierto? Entonces ¿eso es qué? Eso es B0x, ¿cierto? Es la velocidad inicial. B0x, está en el área de un trapecio, ¿cierto? Área de un trapecio con base menor, B0x, base mayor, Bx, esto lo llamo Bx, esto es Bx, y esta es la base menor, B0x, estoy repitiendo pues ahí, ¿cierto? Entonces, es la semisuma de las bases, o sea, B0x más Bx, es la semisuma por la altura, y la altura es esto que tengo acá, el T menos T0, T menos T0, porque si tuviéramos T sub 0, no 0, sería T menos T sub 0. Yo lo pongo acá para que quede bien claro, es T menos 0 en este caso particular. Aquí esto es B0x más Bx dividido 2 por el tiempo, ¿cierto? Y así para las demás componentes, ¿sí? Pero reemplazamos la ecuación anterior, que es B0x, pero que es Bx, la ecuación anterior, miren acá, esta
para un movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? Entonces, reemplazando la ecuación anterior, queda B0x más Bx, que es B0x, más la aceleración x por el tiempo, dividido 2, por t, ¿sí o qué? Se me acabó el tablero. Ay. Voy a tener que pasar al otro tablerito. Entonces, miren, pues, están viendo, le acabo de reemplazar acá este Bx, lo tienen ahí, están viendo. Este Bx es este Bx que tengo acá. Estoy reemplazando esto, voy a llamar aquí asterisco, lo voy a reemplazar acá, reemplazando la ecuación asterisco en esta ecuación. ¿Sí? Entonces mire que queda 2, 0x sobre 2, da un b0x cancela y queda, entonces continuando acá en este tablero, entonces queda que x menos x0 es b0x, porque es 2b0x, con el 2 se cancela, ¿sí o no? Más un medio de aceleración, por el tiempo, perdón, por el tiempo. B0x por t, más un medio de ax por t. ¿Sí ves? Mirando el área de ese trapecio llegamos a esta ecuación de movimiento uniformemente acelerado a la posición. Miren que ax sobre 2 por t y 2b0x se cancela con este 2, queda por t, b0x por t, ¿cierto? ¿Sí? Entonces nos da que la posición x es igual a la posición inicial más b0xt más un medio de ax por t al cuadrado. Y ahora sería repetir exactamente el mismo procedimiento para las otras componentes. Exacto. Y igual, entonces y0 más b0 más un medio de t al cuadrado. Y z igual a z0 más b0z más un medio de az por t al cuadrado. Cosa que recogemos en una sola ecuación vectorial, diciendo que el vector de posición en instante de tiempo t es igual al vector de posición inicial en t0 o en 0, más la velocidad por t, más un medio de la aceleración por t al cuadrado. Cosa que podríamos haber hecho una vez integrando, si pudiéramos integrar, ¿cierto? Utilizando esta ecuación que tengo acá, integrar esto inmediatamente. Bx es esta expresión que tengo allí, integro, pero integro esta ecuación que está aquí en rojo, esta estrellita, esta ecuación Bx la reemplazo acá, la pongo en el integrando esta ecuación, acá en el integrando, la reemplazo ahí y integro. ¿Integro qué? Una constante, que ya sabe, y integro una función lineal en el tiempo, ax por t, que a t2 sobre 2. Si superamos, puedes integrar, ¿cierto? Yo sé que algunos de ustedes, no sé cuántos saben ya integrar, pero eso sería entonces otro procedimiento, ¿cierto? De otra manera, pues voy a ponerlo aquí rápidamente, de otra manera, tengo x menos x0 igual, la cosa que tengo allá es entre t0, que yo puse 0, t de bx por dt, ¿cierto? Y esto es, reemplazo bx, reemplazo la ecuación otra vez asterisco,
la rojita que tengo allá. Esto es integral entre 0 y t, abro paréntesis, v0x más la aceleración x por t, de t. Y sería recurrir para propiedades de la integral, así como la derivada, la integral acá distribuye, ¿cierto? Entonces, necesitaremos pues mirar esas propiedades, b. Entonces, ya tendría que suponer los que no han visto esto, b0x, ¿cierto? Por dt más la integral entre 0 y t de axt dt. Esto es igual a estas propiedades. Bx es una constante, queda entonces la primera integral, la constante sale el integrando, podemos decirlo también así, o utilizando la definición, la interpretación geométrica, la suma de Riemann, no puede verlo, como puedan ver, pues queda así, ya uno, ya sabiendo derivar pues integrales indefinidas, pues utiliza eso para integrales definidas, en fin, la derivada de una constante, ¿cierto? Sale más de la aceleración como es constante, sale el integrando, ¿cierto? Y queda la integral de t, respecto a la variable de t, queda t2 sobre 2. Estoy diciendo que la integral de t es un caso particular que con el que empezamos la clase, la integral indefinida es t2 sobre 2, más una constante pues. Pero cuando hacemos la integral definida se cancela la constante, porque corresponde a una diferencia entre los límites. Entonces mira que la integral de t, la antiderivada, mejor dicho, de t2 es t. De t2 sobre 2 es t, porque la derivada de eso me da t. Mire que la derivada de t2 sobre 2 me da t. ¿Cierto? Entonces, es hallar acá en esta, porque x es una constante, entonces no participa en la integración y no usa cómo sacarlo con un factor nomás multiplicativo. Entonces queda la integral de t, que es t2 sobre 2. Entonces, mira que sale mucho más rápido. Así, si esperamos integrar, y aquí sí como acabamos de decir. ¿Cierto? Profe, tengo una duda. Sí. La constante que sale siempre después de integrar, entonces en este caso no tiene significado físico, o hay alguna razón en especial por la cual la constante ya se descarta. O sea, No, la mm, constante no se descarta, no, la constante no se descarta. La constante es un factor multiplicativo. Es decir, usted va a porque integrar, cuando usted, una uno siempre le queda constante, más c, ah, porque cuando uno integra a uno siempre le queda un más c por ahí, más una constante. O sea, es la función más la constante. usted dice el que está sumando. Sí, sí, cuando uno integra cualquier función, tengo entendido que eso te da otra función más una constante, porque en realidad lo que te da es una familia de funciones. Sí, sí, Ah, pero cuando es indefinida. o no es indefinida, exacto. Ah, ya, ya, muchas gracias, Juan. Sí, bueno, listo. Continuamos. Vayan entonces leyendo estos conceptos en el libro de cálculo, por favor, es muy importante que vayan, los que no están viendo esto, vayan adelantándose a mirar cositas allá para que esto, claro que no necesitamos pues integrar muchas cosas, si no estas que son muy importantes, es decir, no necesitamos saber mucho de integración pues para que nos vaya bien en mecánica, pues. Ojalá pues supieran lo más básico, ¿cierto? Pero entonces esas expresiones que necesitamos las vamos dando, ¿cierto? Eh, para que puedan trabajar con ellas. Bueno, una cosa interesante acá es que para un movimiento así, que le llamamos movimiento uniformemente acelerado, esta cosa que tengo acá es la expresión para un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, esta es la ecuación que describe
ecuación que describe un movimiento, también lo podemos llamar así, movimiento, es el vector de posición para una partícula que describe un movimiento uniformemente acelerado. Lo mismo que decir movimiento con aceleración constante, ¿cierto? Una cosa importante es que el desplazamiento entre, es decir, esto está, digamos que esta es la trayectoria del espacio, ¿cierto? Esta es la trayectoria que describe la partícula con movimiento uniformemente acelerado, por eso. No va a ser así realmente, pues, pasa, ¿no? Sabe que va a ser una parábola, ¿cierto? Y este es el sistema de coordenadas, ¿cierto? Aquí está el observador, no sé, X, Y, Z. Este sería el vector de posición de un punto, ¿cierto? Puede ser este R0 y podría ser este un tiempo, otro vector de posición cualquiera, un tiempo t. Aquí se puede hacer en t0 y aquí puede hacer en t. ¿Sí? Para ponerlo más general, puede, ¿cierto? Bueno, ese sería el caso, pero esta expresión que tengo ahí es para el tiempo t0 tomado igual a 0. Como dijimos, sin pérdida de generalidad. ¿Qué va a cambiar esto acá? Que aquí aparece, en esos coeficientes aparece t, en vez de t sería un paréntesis t menos t0, y aquí en la aceleración t menos t0 al cuadrado. Eso es lo que cambiaría, ¿cierto? Pues bueno, exactamente para t0 igual a 0 sería esta la forma, entonces la ecuación del vector de posición, ¿sí? Está mostrando una cosa, que el desplazamiento en relativo a la posición inicial, que si era eso que está en rojo, eso que está en rojo es el desplazamiento de relativo a la posición inicial, estoy diciendo R menos R0, esos vectores de desplazamiento que cambian con el tiempo, obviamente, a medida que la partícula se mueve, ¿cierto? Es, pues, simplemente despejar R0 en la ecuación anterior, que está encerrada en color verde, es BT más un medio T2. BT0, perdón, aquí me faltó poner, aquí es un B0, disculpen, aquí es un B0, me traigo un 0 acá, acá. 0 acá, si lo ven, en la ecuación anterior hay que poner un 0, miren, 0 acá, me traigo un 0 acá. Esa es una velocidad constante. Estoy diciendo que R menos R0, o sea, D, pertenece al plano generado, D o R menos R pertenece al plano generado por estos dos vectores, por vector velocidad inicial y la aceleración constante. O sea que la trayectoria, en esas palabras, la trayectoria de un movimiento uniforme se traza en un plano fijo. Eso está diciendo esta ecuación. ¿Por qué? Porque está mostrando que el desplazamiento es una combinación lineal, en otras palabras, mejor dicho, es una combinación lineal de estos dos vectores. Combinación lineal de B0 y A. O sea que el desplazamiento pertenece a un plano, el plano generado por B0 y A. ¿Cierto? Así, por ejemplo, el tiro parabólico, esa parábola pertenece a un plano, ¿cierto? Está sobre un plano, una trayectoria que se describe en un plano, no se sale de un plano. Es en el espacio, pero está en un plano. Eso es lo que está diciendo esta ecuación. Geométricamente, ¿cierto? Lo que entendemos por el álgebra de vectores que vimos al inicio del curso. Bueno, y el otro ejemplo que vamos a ver muchos ejercicios que están propuestos en el libro y en otro libro es el movimiento en un campo gravitacional uniforme. Bueno, hagamos una pausa de 5 minutos. ¿Listo?
Mientras tanto, los que quieran pueden mirar el tablero, repasar lo que acabamos de hacer. Le voy a volver a mandar el enlace porque a los que llegaron tarde no saben cómo entrar al tablero. Listo. Bueno, continuemos. Estamos todos. Ya tomaron la aromática. Sofía, ya se la tomó. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, miremos este ejemplo. Uno de los más importantes, pues, de la cinemática. Por ahora, entonces, vemos que a cercanía de la superficie de la Tierra existe un campo gravitacional uniforme. Aceptemos eso. Eso quiere decir
que un cuerpo ahí liberado se va a mover con aceleración constante dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Pero como estamos mirando espacios relativamente pequeños con el recorrido de una partícula comparado con el radio de la Tierra, entonces eso es prácticamente una aceleración uniforme, así, y perpendicular a la superficie. O sea, la aceleración entonces sería así. Es porque estamos en una escala pequeña, donde la región donde nos movemos, se mueve la partícula, es pequeña comparado con el tamaño de la Tierra o el radio de la Tierra, ¿cierto? Entonces, esto acá que de repente es el suelo, la superficie de la Tierra, entonces la miramos como un plano, ¿cierto? Es como mirar, como pensar que en esa escala la Tierra se ve como una Tierra plana, la esfericidad no se manifiesta ahí, y trazamos un sistema de coordenadas cartesianos, donde el eje Z, Y o Z, dependiendo del gusto, representa, el eje vertical lo representamos con el eje Z. Y ya los otros ejes, pues, puede ser este horizontal acá, ¿cierto? Que representa el eje X o y el Z pues estaría perpendicular a este tablero y entrando en sentido positivo, ¿cierto? Estaría por allá, ¿cierto? El eje Y, ¿cierto? Entrando, esa línea punteada que pongo ahí, así. Entonces, la aceleración la representamos así con un vector paralelo al eje Z, antiparalelo al eje Z, escogido así. Entonces lo llamamos con la letra G, vector. Entonces, cualquier cuerpo, fue el experimento que hizo Galileo, ¿cierto? Sin saber nada de la ley de gravitación universal, ¿cierto? Entonces, todos los cuerpos se mueven así verticalmente, ¿cierto? Una dirección vertical. G. Entonces, ¿qué es la observación? Que G, por lo menos en una región pequeña del espacio, aquí en la superficie de la Tierra, G es una constante, ¿sí? G es constante. O sea, lo que estamos llamando nosotros A, la notación para aceleración, la vamos a denotar ahora, para este caso particular de movimiento en un campo gravitacional, la vamos a llamar G, le cambiamos la notación a A, es G. Solamente para representar la aceleración de la gravedad. Listo. Y el valor que tiene G, pues ya sabemos la magnitud, es del orden de 9 puntos, eso va a cambiar, ¿cierto? En la superficie a nivel, más o menos en la posibilidad a nivel del mar, G toma un valor de 9.8 metros por segundo. Para nosotros entonces vamos a tomar a G la magnitud igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, de acuerdo al sistema de coordenadas, G o A es igual a la magnitud G o G0, como quieran llamar, menos, mejor dicho, va a ser menos GK. K es el vector unitario paralelo al eje Z, ¿cierto? Y obviamente aquí el eje X ya sabemos que es Y, ¿cierto? Y por allá entrando, que no lo vamos a necesitar, sería J, ¿cierto? Entonces, nuevamente un cuerpo, una partícula, se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad, ¿cierto? Entonces está diciendo esto, que la aceleración, que es G, es decir, es menos GK, está diciendo que la componente X vale 0, así como la componente Y. En cambio, la componente Z es la que vale menos G. Entonces ya sería en componente. Las componentes pueden ser positivas o negativas, o ceros.
Eso sería entonces la aceleración en términos de componentes, ¿cierto? Y pues ya sabemos cuál es la forma de vector de posición. R menos R0, ¿cierto? R es igual a R0 más la velocidad inicial, que no hemos dicho cuál es, ¿cierto? Menos, ahora sería, no sería, pues si lo escribamos en forma vectorial sería así, más un medio de G T al cuadrado. Pero si lo escribo en componentes, por ejemplo, X, sería X0 más B0X por T más 0. O sea, esto es X0 más B0X por T. Y0 escrito lo mismo, pero miramos Y T más un medio otra vez 0 por T al cuadrado, o sea, nos da Y0 más B0 Y por T. Y Z, pues Z0 más B0Z por T, ahora sí, menos G sobre 2 por T al cuadrado. ¿Sí? Ahora, como acabamos de ver que el movimiento uniformemente acelerado, la trayectoria está en un plano, ¿cierto? Entonces, ya G pertenece al plano G, mire que pertenece al plano XZ, como pueden ver acá. G, la aceleración como vector, está en el plano XZ. Pero ahora sería decir, para que la trayectoria esté en el plano XZ, tenemos que decir, tenemos que saber cuál es la aceleración, la velocidad inicial, ¿cierto? Si la velocidad inicial, entonces, está en el plano XZ también, entonces la trayectoria va a estar en el plano XZ. Vamos a poner una velocidad inicial que esté en el plano XZ, es decir, que tenga una componente X y que tenga una componente Z. Ya está diciendo con esta velocidad así que la componente Y vale 0. Si escogemos una velocidad inicial así. Y eso una vez asegura que la trayectoria de la partícula va a estar en el plano XZ, con esta velocidad inicial. Entonces, como la aceleración B0 y A pertenecen al plano XZ, la trayectoria está en el plano. La trayectoria de la partícula pertenece o está en el plano XZ. ¿Cierto? Para decirlo pues brevemente. ¿Listo? Entonces ya queda, las ecuaciones se simplifican, queda x0, x igual a x0, ya necesitaríamos cuál es la condición, la posición inicial en x, ¿cierto? Más, esta queda tal como está, y, no pasa nada, y es igual a y0, pues si cogemos el origen ya ahora lo vamos a poner, si, ¿cierto? Si en el origen o no. Ah, bueno, aquí, pero si está en el plano XZ, entonces ya X0 Y0 vale 0, ¿cierto? Porque escogimos el plano XZ con Y igual a 0, ¿cierto? Y Z es Z0 más B0 Z por T menos G de T al cuadrado, ¿cierto? Entonces las ecuaciones realmente se tienen ahí para este movimiento en un campo gravitacional uniforme, serían esas dos. Y podríamos, por ejemplo, eliminar una de ellas el tiempo, o podríamos decir, por ejemplo, que la partícula fue lanzada en el origen, supongamos, sin pérdida de generalidad, supongamos x0, 0 y z0 además, ¿cierto?
puede ser en otra parte, como un caso particular, pongamos x0, y0, 0. Entonces todavía se simplifica mucho más. X es b0 por el tiempo y z es b0 z por el tiempo menos g de t al cuadrado. Entonces, manipulando estas dos ecuaciones, podemos ver cuál es la ecuación de la trayectoria, ¿cierto? Simplemente eliminar el tiempo en la primera y reemplazarlo en la segunda. Y eso nos da, eliminando el tiempo, una libera directa y rápida, es b0z dividido b0x, ¿cierto? Por x menos t al cuadrado, o sea, menos g sobre 2 b0x al cuadrado, ¿cierto? Por t al cuadrado, ¿cierto? Perdón, por x al cuadrado. Por x al cuadrado. Ahí ve claramente la ecuación de una parábola, cóncava hacia abajo. Ahí podemos saber exactamente dónde está el vértice, por las propiedades de la parábola que sepamos nosotros, que lo hemos estudiado de las cónicas, ¿cierto? Podemos entonces averiguar cuál es el vértice, dónde está el vértice y otras propiedades de la parábola. Pero esa es la ecuación de una parábola, claramente, ¿cierto? Lo hemos expresado en términos de ángulos, en fin, como queramos, ¿cierto? Y averiguar muchas propiedades del famoso tiro, por eso se llama tiro parabólico. Ya encontramos la parábola y es lo que está mostrando aquí el dibujito. Aquí está diciendo, precisamente se arrancó acá, la velocidad inicial fue este punto abajo en el origen, ahí ubicamos el origen, este puntico, está mostrando precisamente este punto, las coordenadas x0, z0 igual a 0, 0. ¿Cierto? El plano correspondiente a y igual a 0. ¿Cierto? Bueno. Y pues ahí podemos mirar, si quiere, el ángulo que forma la velocidad inicial con el eje horizontal, θ, y escribir esas ecuaciones en términos del ángulo. ¿Cierto? Eso ya es como queramos expresar. Otras cosas que podemos obtener de allí, se me acabó el tablero, esto va a pasar acá, este problemita, continúo acá, continuación de la diapositiva anterior, ¿sí? Estamos viendo ahí, continuación, y podemos mirar cosas como tiempo de vuelo, ¿cierto? Tiempo de vuelo de la partícula, o sea, el tiempo mientras está en el aire, y pues simplemente el tiempo de vuelo de la condición es que cuando vuelve y toca el suelo, o sea, cuando z vale 0, así define el tiempo de vuelo. Y esto es, pues, de la ecuación 0t, y al tiempo de vuelo vamos a llamarlo t sub v, ¿cierto? Entonces reemplazamos el tiempo, lo pasamos t sub v menos g medios t sub v al cuadrado, igual a 0, ¿sí o no? Y ahí tenemos dos soluciones, tv igual a 0 y tv igual, o tv igual, como pueden ver, 2 veces la velocidad inicial en z dividido la aceleración de la gravedad. ¿Cierto? Esto es lo que llamamos el tiempo de vuelo. La primera solución no, ¿cierto? La primera solución no es solución física para esta pregunta, ¿cierto? Tiempo de vuelo, ¿cierto? No está definido el tiempo de vuelo. Es una solución matemática, pero no física. Bueno, entonces, y también podemos preguntarnos por el mayor alcance, ¿cierto? Cosas como esas, mayor alcance de la partícula, ¿cierto? Y nuevamente se obtiene el mayor alcance con z igual a 0, pero ahora, por la definición de mayor alcance se refiere al espacio alcanzado en
en la dirección horizontal. Esa es la definición del mayor alcance en un problema de tiro parabólico, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la definición que tengamos, aquí z también vale 0, es cuando toca el suelo, pero ahora la ecuación que necesitamos es con x, ¿cierto? No con el tiempo, ¿cierto? Y la ecuación la que acabamos de ver es simplemente hacer z igual a 0 en esa ecuación, b0 z sobre b0x por x, ¿cierto? Menos g por x al cuadrado sobre 2b0x al cuadrado. Y nuevamente aparecen dos soluciones, ¿cierto? Una que no es la física, sí es la física, pero no para esta pregunta, ¿cierto? Y otra que es, despejando, pues rápidamente ven que es b0x, b0z sobre, sobre b0x, ¿cierto? Sí, porque pasa al otro lado este primer término, queda así, multiplicando por dos veces el denominador del otro término, que es dos veces b0x al cuadrado dividido g. Aquí cancelamos una de estas componentes con este 2 y queda pues dos veces b0x, lo pongo en ese orden, b0z por dividido g, ¿cierto? Que lo podemos escribir ya con la figurita que tengo, con este ángulo que acabo de mostrar ahí, teta, lo podemos escribir en términos del ángulo, ¿cierto? Pasamos por acá, bueno, ya se sobreentiende que es allá, es redundante. Voy a continuar ahí, ¿cierto? Entonces queda que x lo puedo también escribir aquí, pero si quieren le ponen un subíndice a esa x, ¿cierto? Y miren que en términos del ángulo queda simple geometría, ¿cierto? Simple es trigonometría, perdón. Esto es dos veces, no, perdón, b0 inicial. Bueno, ustedes lo terminan. Esto es b0 inicial al cuadrado, ¿cierto? Por seno de 2θ. Mejor escribirlo así, perdón. b0 inicial al cuadrado sobre g por seno de 2θ, donde hemos utilizado b0, como el de la gráfica, que es la magnitud de la velocidad, por el coseno de θ, y b0y, la magnitud de la velocidad por el seno de, perdón, b0, disculpen, b0z. No estoy trabajando con y, sino z, b0z, como la velocidad inicial, la magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo. Claramente, y la identidad trigonométrica muy conocida por ustedes. ¿Cierto? Recuerden que b0 es la raíz cuadrada de b0x al cuadrado más b0z al cuadrado. Listo. Entonces de ahí, y podemos también saber cuál es el ángulo para lograr que para esa misma velocidad inicial, ¿cierto? ¿Qué dirección debo apuntarla para que llegue lo más lejos posible la partícula? O sea, que el mayor alcance sea el máximo, ¿cierto? Cuando el mayor alcance sea el máximo, entonces simplemente corresponde, ya saben ustedes, a un problema de optimización. Por eso la ventaja de tener AX en función de θ, porque nos preguntan el valor de θ para el cual X es máximo, sería la solución de esta ecuación, de la derivada de X con respecto a θ. Un problema entonces de optimización en cálculo diferencial, cálculo 1. Y la derivada de X con respecto a θ, pues, como pueden ver ahí, es dos veces b0 sobre 2g por el coseno de 2θ. Derivar el seno de θ, que es coseno de 2θ, pero por la derivada interna, que es 2. ¿Cierto? Y esto es 0. Esto implica entonces que θ vale pi cuartos. ¿Cierto? El coseno de 90 me da 0. ¿Cierto? Entonces el máximo alcanza cuando apuntamos
¿cierto? La velocidad con esta inclinación de 45 grados con respecto a la horizontal. Cositas como esas, pues que ustedes seguro ya han visto. Y ahora aprovechamos para hacer un ejercicio que aparece en el libro, como una continuación de este. El ejercicio que aparece en el libro, que es este. El número será uno de los últimos, creo que es el penúltimo que aparece en el libro, en los ejercicios propuestos del libro de Klebner, es este. Veanlo por favor. Ahora, este mismo origen que tengo acá, pues digo ahora, este punto no se encuentra sobre un plano horizontal, una superficie plana, sino que está sobre la cima de una colina. Está en la cima de una colina, es el origen del sistema. El origen del sistema de coordenadas se encuentra en la cima de una colina que desciende uniformemente en un ángulo phi, como muestra acá la figura. Por eso digo ahora, agregué esa palabrita en el enunciado que aparece ahí en el libro. ¿Están viendo? ¿A qué ángulo teta? La pregunta es, ¿a qué ángulo teta? Miren, teta, el mismo teta que tenemos ahora, pero teta es con respecto a la horizontal. Debería lanzarse una piedra para que tenga el mayor alcance. ¿Cierto? O sea, el mismo problema anterior, pero ahora cambiaría el resultado si está en la cima, el origen está en la cima de una colina. Si fuera esto horizontal como el problema anterior, pues ya sabemos que es 45 grados, pero ahora ya no va a ser 45 grados. Nuevamente está la velocidad inicial, es lanzada la piedra con un ángulo θ con respecto a la horizontal, pero ahora resulta que está en la cima de una colina. Es decir, ¿dónde va a ser este X máximo? Acá, mira, acá llega, colisiona con la falda, digamos, de la posición X. Esto es la vertical por ese punto, y esto sería lo que están preguntando, la distancia. Está mal dibujado. Bueno, voy a poner la regla para que lo veamos bien. Ahí, entonces, trazo. ¿Sí? Y esto entonces es lo que yo llamo la... Necesito un monitor o monitora para que me haga estos tracitos acá mientras yo voy dando la clase, ¿cierto? De pronto alguien se anima algún día, ¿verdad? Entonces eso que está preguntando, ¿cierto? Es el X máximo mayor alcance, X máximo, ¿sí? Está en amarillo. Bueno, ¿entendió el problema? Entonces las condiciones iniciales son las mismas, ¿cierto? Del problema anterior. T0 es igual a 0, entonces tenemos las condiciones iniciales. Entonces lo tengan bien pues en este enunciado, ya se lo tengan en sus cabezas, y aquí vamos a resolverlo. Listo. Las condiciones iniciales, ¿cierto? Estamos diciendo, creo que todo el tiempo t0 lo tomamos nuevamente 0 para simplificar, ¿cierto? No si perdía generalidad. Y x0, z0, ¿cierto? Es 0, 0. No sé si el autor tiene xy o z, o no sé, pero yo puse ahí x0 para dejar z como para el eje vertical, que es lo más usual
pero eso no, pues, no es relevante. No sé en el enunciado. Aquí no puse el autor, pero yo lo puse acá, miren, aquí está el dibujo. Simplemente aquí mostré para un ángulo muy particular. Mira que cuando la colina tiene este ángulo de 30 grados, uniformemente, el ángulo para que se logre el máximo alcance sería 30 grados, ya no 45, vea, 30 grados, el máximo alcance. Voy a mostrar pues un caso particular. Entonces, es esto, ¿sí? Quiere decir realmente, pues seamos más precisos, esto es x0, 0 en y y z0, así que en el espacio, pues sobra pues hablar de estas tripletas. Entonces tenemos las mismas ecuaciones, ¿cierto? X pues es igual a B0x, que lo va a escribir en términos del ángulo, o sea, B0 es la magnitud de la velocidad inicial por el coseno de teta, por el tiempo. Recuerden que esto es B0x, ¿sí? Y z, pues, la velocidad inicial en z, que es pues B0 seno de teta, por el tiempo, y pues menos un medio, porque la aceleración es vertical, ¿cierto? Bien. ¿Cierto? Entonces, con esas condiciones en la posición, ¿cierto? Y también la misma anterior, que no hay componente y en velocidad, ¿cierto? Que es cero, ¿cierto? Entonces, queda eh, listo. Y hay que mostrar entonces tenemos por un lado la ecuación de la trayectoria, ¿cierto? Como vimos, la ecuación de la trayectoria, que es una parábola z, ¿cierto? Es el reemplazo de x da x tangente de teta, porque se cancelaba el cero, ¿cierto? En la ecuación que tengo arriba. Recuerden que era por acá, la tengo yo, de acá. B0z es B0 seno de teta y B0x, B0 coseno de teta, o sea que me da un seno sobre coseno, que es una tangente, o sea, x tangente de teta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que voy a escribir acá. Entonces, ya la trayectoria la puedo escribir así, con el ángulo teta, que es fijo, pues después vamos a poner variable cuando encontremos el max, el, el valor que la optimiza, ¿cierto? Entonces, z es x tangente de teta, ¿cierto? ¿Sí lo ven? La ecuación anterior. Y esto queda menos, pues g, como tenemos ahora, g, reemplazando otra vez b0x, ¿cierto? Queda entonces, queda abajo 2b0 al cuadrado por coseno al cuadrado de teta, ¿cierto? ¿Se acuerdan entonces que acá iba un b0x al cuadrado, ¿cierto? Queda así. Y necesitamos también saber cuál es la ecuación de esta línea que define la colina, que describe la colina, la superficie de la colina, ¿verdad? Porque necesitaríamos saber dónde se obtiene ese punto acá, precisamente el X máximo acá, en la intersección, ¿cierto? De esta curva, que es la parábola que acabo de escribir, con esta línea horizontal. En esa intersección, ¿cierto? Es que logramos, para esa intersección es que vamos a hallar entonces el X máximo, ¿sí? Entonces, también necesitamos la ecuación que describe la superficie de la colina, y es eh, tangente de phi, miren ahí, tangente de phi es cateto opuesto z sobre x, ¿cierto? Lo pueden ver ahí en la figura, ¿sí están viendo todos? Tangente de phi es cateto opuesto, voy a dibujarlo acá,
esto, que es z, pero esto es menos z, si mira la longitud, menos z, porque z es positivo hacia arriba, ¿cierto? Z, lo pongo, z es así, hacia arriba. Entonces esta cantidad, esta longitud, como esta es la coordenada, este punto tiene coordenada x máximo o x cualquiera, x, z. Pero la tangente de phi, para este ángulo que es agudo, menor que 90 grados, ¿cierto? Es positivo la tangente, pero si pongo z sobre x me daría negativo, porque z acá toma una coordenada negativa, ¿no? Es un valor negativo. Está hacia abajo, arriba está el origen, como acabamos de ver, de escoger. Este es el origen, 0, 0. Entonces abajo negativo. Entonces por eso yo escribo tangente de phi menos z, una cantidad positiva, menos z, dividido x. Listo. Entonces, la intersección se da cuando, aquí despejo z, ¿cierto? O z es igual a menos x por tangente de phi. Entonces, igualando estas dos ecuaciones, es que obtengo la intersección, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, tengo, arreglando esto, pues tengo la ecuación, pues si quieren una vez escribámosla acá, x, el punto donde intersecta lo tengo así, lo tengo resolviendo esta ecuación, que x2, pues la coordenada de x donde se intersectan, ¿sí? Donde la piedra colisiona pues en la colina, así se obtiene la x, ¿sí? Resolviendo esta ecuación. Este por la trayectoria de la parábola va a coincidir entonces con la colina, o sea, cuando colisiona la piedra con la colina, que sería menos x tangente de teta, tangente de phi, ¿cierto? Y de ahí pues simplemente arreglar eso. Multiplicamos, recogemos los términos, arreglamos un poco esto, multiplicamos por menos 1, como quieran, le damos la forma que quieran. Lo podría hacer así, ¿cierto? X2 B0 al cuadrado coseno al cuadrado de teta menos paréntesis de tangente de teta más tangente de phi por x igual a 0, ¿cierto? Nuevamente tenemos las dos soluciones, x igual a 0, ¿sí? O x igual a, ahí despejen, ¿cierto? A tangente de teta más tangente de phi, ¿cierto? Dividido por este coeficiente, o sea, dividido por g, ¿cierto? Y multiplicado por 2 b0 al cuadrado coseno al cuadrado de teta. Ahí tengo, recuerden que phi es fijo, la colina no va a cambiar el ángulo, obviamente, phi es constante. Entonces las variables ahí serían teta y nuevamente la misma que hicimos ahora para el problema anterior. Sería entonces resolver esta ecuación, problema de optimización, cuál sería el ángulo para que esto sea, x sea máximo, ¿cierto? Luego estoy derivando, ¿cierto? Estoy fácilmente derivando, usted ya saben cómo derivar, entonces obtiene que esta derivada implica que se cancela este coeficiente 2b0 el cuadrado que se cancela, queda simplemente la derivada de los ángulos y queda entonces coseno de 2 teta, la derivada de coseno al cuadrado, ¿cierto? Simplificándola pues, queda así, 2 coseno de teta menos 2, pues, a ver, antes de eso pues quiero dar esta forma para que lo vean. Queremos hacer esto, ¿cierto? Pero X lo puedo escribir, mire que lo puedo escribir. Simplifica pues, cojo tangente coseno de teta al cuadrado,
da un seno coseno, ¿cierto? Entonces lo paso a un seno. O sea, X lo puedo escribir mejor así. Entonces queda más fácil la derivación. Queda entonces 2b0 al cuadrado sobre g, ¿cierto? Y este primer término me da seno o 2 seno. Me da 2b0 con 2. Aquí en el 2 acá. Me dice, queda un medio. Sí, queda un medio. Acá queda un medio de seno de 2 teta, ¿cierto? Sí. Más coseno al cuadrado de teta. Sí, aquí queda mejor para derivar, tangente de phi. Entonces, derivar dos términos, este 2 se va con este 2, se cancela el b0 al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto va a implicar, ahora sí, bien más claro, queda la derivada del seno de 2 teta da un coseno de 2 teta, ¿cierto? Por 2, ¿cierto? Pero este 2 se va a cancelar luego con el otro 2, va a quedar así, simplificando, menos 2 veces coseno de teta por seno de teta tangente de phi. Aquí sale un 2, ¿cierto? Y otro 2 de acá se cancela con este, ¿cierto? Este medio, queda un 2. ¿Sí? Entonces todo este factor desaparece. Cuando igualamos a 0, se cancela. Se quedó así, ¿cierto? Y ahí vemos que tangente de phi, ¿cierto? Es igual a coseno de teta sobre 2 coseno de teta. O sea, eso que tengo acá es, esto que tengo acá es seno de 2 teta. O sea que tangente de phi es, mira, es coseno sobre seno, o sea, cotangente de 2 teta, ¿cierto? Y el lado izquierdo, cotangente de phi, es lo mismo que tiene cotangente de pi medios menos phi, ¿cierto? El lado izquierdo. O sea que pi medio menos phi es 2 teta. O sea que teta, el ángulo que nos están preguntando es pi cuartos dividido por 2, pi cuartos menos phi medios. Ese sería entonces el ángulo en el que se obtiene el máximo alcance. Miren que cuando la colina tiene inclinación 0, se reduce al problema anterior, phi 0, entonces queda pi 45 grados. Cuando phi vale, por ejemplo, como puse acá, 30 grados, o sea, se queden a ver si, o es que me equivoqué, 30 grados, pi sextos, así está bien, ¿cierto? El ejemplo que yo puse ahora, ¿cierto? Un caso particular, cuando phi es igual a pi sextos, ¿cierto? Que sería 30 grados, ¿cierto? Para este valor de la colina, de la inclinación de la colina, para 30 grados, entonces teta sería pi cuartos menos pi doceavos, porque está dividido por 2, porque es pi medio, ¿cierto? Pi cuartos menos pi medio, o sea, pi doceavos, y esto es 3 sería 2 pi sobre 12, ¿cierto? O sea, sería pi sextos. ¿Cierto? O sea que si la colina entonces tiene una inclinación de 30 grados, tendría que tirar entonces, hacer el lanzamiento
30 grados con la horizontal para que llegue lo más lejos posible, en la dirección horizontal. Más. A diferencia del problema anterior. Ahora, phi vale 0, o sea, una superficie horizontal, suelo plano, estamos en el llano. Para que esto llegue lo más lejos posible, el ángulo tendría que ser 45. Y para este caso, con phi igual a 30, tendría que ser 30 grados. ¿Cierto? ¿Una pregunta? Profe, una pregunta, o sea, igual ahí tiene que ser 60, digamos, si la inclinación de la colina fuera menor, entonces phi sería mayor. No, ya sería, Sofía, jugar con esta relación entre estos dos ángulos, ¿verdad? Acá. Ya empiezas a jugar con eso, ¿cierto? Esta es el resultado general, ¿cierto? Porque cualquier ángulo de la colina, era la relación que tiene. Obviamente no va a haber un problema cuando esto tiene cierto valor, ¿cierto? Va a haber un problema aquí, no puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Mayor que, no sé, que cierto valor del ángulo phi, ¿qué pasa con el ángulo teta? Hay que analizarlo también, ¿cierto? Bueno, creo que, a ver, ya en otro tema, me queda por ahí media clase para concluir esta unidad. Yo lo voy a dejar para la próxima. Vayan leyendo, por favor, estos temas, que ya es la última parte del primer capítulo, que es la derivada de un vector, y hablar de coordenadas polares planas, que es muy importante para este curso. Las coordenadas polares planas. Entonces, vamos a gastar por ahí media clase la próxima para continuar con la unidad 2, o sea, con la ley de Newton, ¿sí? Me falta sino media clasecita. ¿Sí? Esto lo acabo. ¿De acuerdo? La próxima clase, con lectura preliminar, entonces le estudia para que nos rinda más. Yo puedo ir un poquito más rápido, leer estas últimas secciones, coordenadas polares planas, y saber cómo obtener la velocidad de la aceleración en estas coordenadas. Ahora hemos visto coordenadas cartesianas, y esto derivada temporal de un vector, los vectores rotantes. Tienen por favor una lectura de eso, porque este tema es muy importante para el curso. Ojo, hay que poner mucho cuidado a este otro sistema de coordenadas. Se va a utilizar mucho, ¿sí? Ahí entendemos cómo diferenciamos entonces. En el caso anterior los vectores eran fijos, los vectores cartesianos y j, y acá vamos a tener vectores unitarios en este nuevo sistema que cambian de dirección de punto a punto, y pueden cambiar de dirección. Tiene una diferencia muy importante. Y son útiles para describir el movimiento de ciertas situaciones, puede ser en cinemática o dinámica, ¿cierto? Bueno, dejemos ahí.